Muy buenas tardes, querida maestra y compañero. Mi nombre es Mayroy Margarita García Castro y actualmente estoy cursando la materia de práctica docente 4 de didáctica de la filosofía. Mi matrícula es 1350198 y en esta tarde quiero compartir con ustedes mi disertación filosófica que tiene como tema la eutanasia. ¿Tenemos derecho a morir? ¿Muerte natural o muerte digna? Y quiero iniciar mi disertación con la frase de Manuel Coutillier que dice que dejar de luchar es comenzar a morir. El nacimiento y la muerte son parte del ciclo natural de la vida. La persona nunca piensa en el momento en que van a morir. Las personas no piensan en el momento en que llegará su muerte y mucho menos la desean. Pero existe un porcentaje de personas que sí desearía el proceso de la eutanasia. Eutanasia significa muerte sin sufrimiento físico y es considerada una de las formas como muerte digna para las personas que están padeciendo enfermedades terminales. Con este tema, dos oposiciones se enfrentan entre sí, que son las personas que están a favor de la eutanasia y las personas que están en contra de la eutanasia. Cuando la vida de una persona está en peligro y por más esfuerzo que se haga, las posibilidades de que se recupere es muy baja. Pongamos el ejemplo de una persona muy cercana que tiene una enfermedad en fase terminal, tiene un tumor en el cerebro y tiene cáncer en un seno, donde los medicamentos no son muy efectivos. El sufrimiento es constante tanto para ella como para todos los familiares. En esa situación surgen las siguientes preguntas. ¿Se puede hacer algo para que esa persona deje de sufrir cuando la muerte es inminente y el sufrimiento es insoportable? ¿Se puede acelerar el proceso de morir y evitar el proceso desagradable de verla morir? ¿Existe el derecho a morir? Si existe el derecho a vivir dignamente, ¿por qué no existe el derecho a morir dignamente? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Es natural el miedo a morir? ¿Qué es la muerte digna? Estas y otras preguntas son las que veremos en esta disertación. Las prácticas de la eutanasia eran muy frecuentes en los pueblos primitivos, ya sean por tres categorías: por personas una vez llegara a la vejez, por las personas específicamente las mujeres cuando enviudaban y sus esposos se morían, y por las personas o esclavos cuando su jefe moría, ya como el esclavo quedaba solo, entonces también le practicaban la eutanasia. Hipócrates se opuso fundamentalmente a la eutanasia. Para él era muy importante la dignidad de la persona, y ya que él decía que los médicos no tan solamente tienen el poder de curar, sino también el poder de matar, por eso creó e hizo que los médicos hicieran el juramento hipocrático con el cual prometieran que no iban a matar a ninguna vida humana, ni tampoco iban a producir el deseo de que un paciente deseara la muerte. En la Edad Media, las creencias religiosas sentaron posturas sobre el tema de la eutanasia, ya que creían que solamente Dios podía dar vida y que solamente Él también podía quitarla. En el 1605, Francis Bacon introduce por primera vez el término eutanasia cuando participa con el acto del médico sobre el paciente para facilitar su muerte. Y a finales de 1939, Hitler facilitó la aplicación de la eutanasia a un niño que había nacido deformado, había nacido ciego y solamente había nacido con dos genitales. Ya después, el tema de la eutanasia es un tema tabú. Entendiendo esto, podemos decir que la eutanasia es la acción que provoca la muerte de una persona con una enfermedad incurable para evitar sufrimiento físico y psicológico. También existen tipos de eutanasia, y está la eutanasia que es directa e indirecta, y está la eutanasia que es voluntaria e involuntaria. La eutanasia directa tiene el objetivo de provocar la muerte del paciente, y la eutanasia indirecta tiene el objetivo de aliviar el sufrimiento por el cual está pasando la persona en su momento. La eutanasia voluntaria es cuando una persona pide de manera voluntaria que le hagan el proceso de la eutanasia, ya sea de manera escrita o de manera directamente como paciente hacia el doctor. Y la eutanasia indirecta es cuando la persona no cuenta con las capacidades físicas, psíquicas para
estar apto. Entonces tiene que haber un segundo o tercero para que puedan participar de la eutanasia. Sobre nuestra primera pregunta de qué es la vida, no existe una definición precisa acerca de este concepto, pero se refiere a un espacio de posibilidades donde el ser existe y donde interactúa con su medio y su medio interactúa con él. La vida humana es un proceso donde inicia con la fecundación, la primera meiosis celular y culmina con el padecimiento físico, con la muerte. Luego la vida será ese conjunto de sucesos que se irán desarrollando de manera temporal desde lo biológico, lo psicológico, lo social del ser, cuando el ser interactúa con su medio. Nuestra segunda pregunta es, ¿qué es la muerte? La muerte es la finitud del ser o de la vida personal. Como decía San Agustín, que es la separación del alma o la separación del cuerpo. No es contrasentido que al hablar de la muerte se tenga que hablar de la vida, por lo tanto, tienen una relación entre sí. No se puede considerar como un tema tabú, porque es lo más seguro que tiene el ser humano. Nacemos y también estamos seguros que moriremos. Nuestra tercera pregunta es si es natural tener miedo a morir. Desde luego, claro que es natural tener miedo a morir. Es tan natural tener miedo a morir como vivir una vida expuesta al sufrimiento. Nadie quiere morir, ni tampoco nadie quiere sufrir. Nuestra cuarta pregunta es, ¿qué es una muerte digna? ¿Qué es una muerte digna? Aún sin saber lo que significa, suena bien, ¿verdad? Cada quien quiere tener una muerte digna. ¿Cómo será una muerte digna? ¿Será que muero tranquila, sin dolor, en mi cama, con mis familiares, con mi esposo, con mis seres queridos, con el papa, con el sacerdote, con el pastor? Difícil planteamiento. Pero antes que nada me surge un planteamiento. ¿Será que sea posible que una muerte pueda ser adjetivada como digna? ¿Se le podría llamar a la muerte digna? ¿Qué es la dignidad para darle un calificativo como tal? La quinta pregunta es si que tenemos derecho a morir. En el fondo todos sabemos que en realidad sí tenemos derecho a morir, en el sentido de que cada uno de nosotros puede producir su muerte. O sea, si tú te quieres morir, tú lo puedes hacer ahora mismo. Pero ahora bien, la pregunta es si es un derecho, en el sentido de que surge de nosotros mismos, de que si nosotros tenemos ese derecho de producir la muerte, ya que nosotros no fuimos que decidimos nacer, entonces nosotros podemos tener derecho a morir o acabar con la existencia de nuestra vida. Si es así, entonces entendemos que el ser humano es un ser autónomo y para eso entonces necesitamos conocer qué es la autonomía. En términos generales, la autonomía es la condición o el estado de autogobierno, de yo mismo dictarme la ley. Detrás de este concepto se esconden dos conceptos, que es el individualismo y el subjetivismo. En el fondo, cuando entendemos que el ser humano es un ser individualista, estamos entendiendo que el ser humano es un ser autónomo, que él mismo posee sus propias reglas, que es una persona que se dicta sus propias leyes y que es una persona que puede actuar sin importar lo que diga los demás, porque él mismo es quien actúa por sí. Por otro lado está el subjetivismo, que propone y es conocido como que nadie puede conocer la realidad tal cual es, solamente la persona que está pasando por esa situación. Entonces, cuando hablamos de una persona autónoma, estamos hablando de una persona que es individualista, que no le importa lo que digan las demás personas, que esa misma persona es la que crea su propia regla, y una persona subjetivista, que es una persona que dentro de su propia subjetividad es la que crea su realidad y que nadie más entendería lo que la realidad significa para él. Ya conociendo la definición de autonomía y haciéndonos la pregunta de que si existe el derecho a morir, entendemos que no existe el derecho a morir, ya que el ser humano no es un ser autónomo, que el ser humano no tiene esa autonomía sobre elegir su muerte. Es difícil fundamentar la eutanasia, es difícil decir un no rotundo a la eutanasia. Una persona que no ha pasado por una enfermedad terminal, una persona que no ha estado en una situación donde lo que quisiera era la muerte. Yo, como no he estado en una situación así, es difícil decidir por la aplicación de la eutanasia. Pero si vamos a la solución, entendemos que la eutanasia no es la solución.
Y si la eutanasia es un derecho que se desprende de la autonomía, tenemos claro que el ser humano no es un ser autónomo. Y en ese sentido, no existe ese derecho como tal. No existe ese derecho de que el ser humano tenga la capacidad de decidir sobre su propia muerte, ya que el ser humano no es un ser autónomo. Siempre se ha hablado del sufrimiento y de las personas que dicen que porque tú no estás en el lugar de otro no entiendes el sufrimiento que está pasando. Pero el problema no sería el derecho a morir, el problema entonces sería la obligación a morir. Porque si tenemos la eutanasia como una ley o un derecho, cada quien podría de manera voluntaria acceder a la eutanasia. Mayormente los argumentos de una persona a solicitar la eutanasia es no ser una carga para los que lo rodean. De maneras que podemos concluir que no puede existir un derecho a morir, ya que la muerte no es algo deseable y que el ser humano no es autónomo para decidir sobre la muerte misma. Todos queremos tener el derecho a morir con dignidad, acercarnos a la muerte con dignidad, pero tenemos que tener claro que la muerte nunca será algo digno. La muerte es un hecho trágico, entonces la muerte no puede ser un hecho en sí mismo, que uno puede practicarlo por sí mismo en su autonomía, porque es un hecho que acontece. Si la muerte fuera un derecho, tiene que tener un deber y alguien que también pueda matarnos. Entiendo que la despenalización de la eutanasia no es ética y menos lo es su legalización. Los partidarios de la eutanasia invocan como fin la compasión por el enfermo cuando está en estado terminal. Pero producir o acelerar la muerte no es una obra de piedad. En ese sentido podemos decir que el sufrimiento es un mal, pero no es un mal tan grave ni es un mal que pueda terminar simplemente en condiciones negativas. Hay personas que padecen por enfermedades terminales y siempre se están con una actitud positiva ante la vida. Epicuro dice también y cita que en ocasiones puede ser indigno del hombre rechazar el dolor como tal. El sufrimiento puede que le aporte algo positivo a la situación. Hay personas que afirman que sin el sufrimiento no habían adquirido la fortaleza que tienen en la vida para seguir combatiendo a lo largo de su trayectoria. Puedo dar testimonio de aquellas personas que en situaciones peores que aquellas que reclaman la muerte viven su deteriorada vida de manera positiva, en sentido positivo porque se ven rodeadas de personas que le dan mucho amor y le dan mucho cariño. Y con esta cuestión respondemos a nuestra primera pregunta del tema de que si tenemos derecho a la muerte y generalmente no tenemos derecho a la muerte porque no somos ser autónomos. Entonces, la segunda cuestión es si entre elegir la muerte natural o muerte digna. Yo considero y siempre elegiré la muerte natural. Yo elijo la muerte natural y estoy totalmente en contra de la eutanasia. El hecho de nacer y el hecho de morir no son solamente más que hechos, y los hechos pasan por sí solos. No podemos ni tenemos la autoridad como seres de anticipar la muerte, ya sea a uno mismo ni a nadie. Por eso considero y concluyo esta disertación con la negación rotunda a un no a la eutanasia. Muchas gracias.